La parte de la vena ventilación es demasiado importante en el paciente quemado. A veces tenemos pacientes que tenemos quemaduras circulares a nivel del tórax, la piel se contrae, eso nos deja una buena ventilación del cuerpo. Entonces siempre administrar oxígeno, valorar ese tipo de quemadura, y a veces en algunos casos los cirujanos hacemos hasta esclerotomías de urgencia, ¿sí? La parte de la B es demasiado importante, la hidratación del paciente quemado. Le voy a mostrar después una fórmula. La hidratación es lo más importante. Yo siempre le pido a ustedes, los colegas, ¿verdad?, que van a derivar al paciente, que le hidraten a ese paciente, que no le manden una vía sellada, ¿sí? Es demasiado importante porque determina el tamaño de nuestra lesión. Si un paciente está bien hidratado, esa lesión tiene menor porcentaje de extensión. La parte neurológica, el paciente inhala CO2, es importantísimo estar al tanto de eso. Un lamo menor a 8 generalmente es criterio de intubación. Tenemos la mnemotecnia, ¿verdad?, para poder determinar si nuestro paciente está con un lamo bajo, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso. A veces nuestro paciente quemado es el paciente alcohólico que se acostó con su cigarrillo en el colchón, se cae su cigarrillo, se prende el colchón, y es un paciente alcohólico, va a ir con un lamo bajo ya de entrada. Entonces, acordarse siempre de la parte neurológica cuando van a evaluar a un paciente quemado. Y la parte de la exposición. Nosotros siempre le pedimos que le quiten toda la ropa al paciente, quítenle todo lo que tenía, quítenle los anillos, quítenle las cadenas, ¿sí? Esa ropa sucia contamina, ¿verdad? Entonces la exposición del paciente es lo más importante, primero para poder evaluar la zona de quemadura y la extensión, y segundo para evitar la contaminación y a veces esos anillos que producen constricción o las cadenas que producen constricción debido a la quemadura, ¿sí? Mantener siempre el cuarto caliente, eso es, en esta época del año, lo primero que hace el familiar cuando se quema a su paciente, le derrama un balde de agua fría. Ese paciente ya viene hipotérmico, ¿verdad? Entonces, prendan la estufa en urgencia, especialmente si los pacientes son niños. A veces nos toca a nosotros los cirujanos ver pacientes niños que son quemados. Entonces, la temperatura del suelo con que van a lavar la quemadura, que sea una temperatura tibia por lo menos, prender la estufa, cubrirle a ese paciente con una manta caliente. El paciente, al perder la piel, pierde totalmente la protección de los factores térmicos, ¿sí? El examen secundario, eso ya sabemos, hacer la historia clínica completa. Tenemos que saber cómo ocurrió ese accidente. La parte legal es la que le va a tocar a ustedes. Cómo se quemó, con qué producto se quemó, se prendió o no la ropa, cómo se extinguió, ¿verdad? A veces yo veo pacientes que vienen todos blancos y no sé cuál es la tradición del país de ponerle harina al paciente que se quemó. Le ponen harina y he visto que le ponen tomate. Entonces, acuérdense de eso, ¿sí? Ver cómo se quemó, cómo se extinguió esa quemadura, si hubo o no combustible o no, porque esas son quemaduras mucho más profundas. Y la parte de los accidentes, ¿verdad? Yo siempre les pido que si el paciente se quemó en un accidente, antes de enviar a nuestro servicio de quemado, derivar primero al hospital de trauma. Entonces yo le digo, denle mi nombre, ¿verdad?, al doctor que está en el hospital de trauma, y díganle que ustedes tienen una cama reservada en el hospital de quemado, porque generalmente ellos no aceptan los pacientes quemados. Entonces pasa por el hospital de trauma, se descarta todo lo que es trauma y después ya pasa a nuestro servicio. ¿Cómo fue el accidente, verdad? La estructura, si fue un espacio cerrado, a veces el paciente se escapa, te llega el paciente saltó del segundo piso, y vos sabías esa parte de la historia. Entonces hacer una buena historia clínica, ¿sí? Si fue un accidente, si hubo más muertos, siempre la historia poner todo eso, ¿sí? Los accidentes, eso que le dije, ¿verdad? Si fue un accidente de moto, automovilístico, ¿sí? Si hubo otras lesiones.